siempre vuelvo al mismo cuadrito, donde están las diferentes opciones de tratamiento, y ahora vamos a terminar viendo las opciones de tratamiento que están relacionadas con la vitamina B12 y el ácido fólico como vitamina B9. Estas están relacionadas con las anemias macrocíticas, aquellas que tienen un volumen corpuscular mayor a 100 y que están directamente relacionadas en su producción tanto la vitamina B12 como el ácido fólico. Y es entonces que tenemos dos formas de presentarse. Uno como anemias megaloblásticas y otros como anemias macrocíticas no megaloblásticas. Las que son por anemia megaloblástica se tiene que hacer necesariamente un aspirado biopsia de médula ósea donde no solamente van a estar disminuidos mis folatos y mi vitamina B12, sino que vamos a encontrar otras características que son distintivas de las anemias megaloblásticas, muy al margen de que el volumen corpuscular medio sea lo que más llame la atención, y cuando lo encontramos mayor a 100, tenemos que necesariamente ver otras características que nos vayan a hacer apuntar hacia una anemia megaloblástica. También hay que recordar que en aquellas personas que tienen el folato y la vitamina B12 normal, pero que están con macrocitosis, las hepatopatías, el hipotiroidismo, la aplasia medular, la reticulocitosis, las mielodisplasias son causas para que se puedan producir las macrocitosis. Nosotros vamos a enfocarnos a hablar de este tipo de anemia en específico, que son las anemias megaloblásticas. Son importantes y se las suele encontrar habitualmente en personas que están en torno a los 60 años. En personas jóvenes es difícil encontrarlo esto, a no ser que exista una patología de base que se tenga o alguna condición alimentaria particular, qué sé yo, que no consuma, por ejemplo, adecuadas concentraciones de carne, ¿listo? O que consuma bajas cantidades de fuentes de ácido fólico. Es importante conocer en las anemias megaloblásticas que para que se produzca esta anemia como tal, ya están relacionadas tanto el ácido fólico como la vitamina B12 en el metabolismo, en su metabolismo para la producción de esta anemia, o bien por disminución pura de la vitamina B12, o bien por disminución del ácido fólico, o bien en el 95% por alteración o disminución de ambas. Significa que necesariamente están involucradas estas dos vitaminas. Y vamos a ver cómo es que están relacionadas estas dos vitaminas. Veamos algunas características. Una de ellas es de que el ácido fólico se almacena en el hígado y en los hematíes como poliglutamatos. El ácido fólico habitualmente está en los vegetales frescos, de hojas verdes y amarillas, legumbres, cereales, frutas cítricas, té, hígado, riñón, donde el requerimiento diario en el hombre es de 200 microgramos y en la mujer 180. En el embarazo, obviamente, tiene que ser el doble, 400 microgramos. Y que habitualmente se pierde ácido fólico cuando aumentan los requerimientos de estos. ¿Ya? Vale decir, en aquellas situaciones como las leucemias, las anemias hemolíticas, en las cuales hay destrucciones exageradas de glóbulos rojos, en esos casos yo necesito tener más materia prima. Y si ustedes recuerdan, ¿cierto? Para la producción de glóbulos rojos acá en la médula ósea, para que se produzca adecuadamente mi hematopoiesis, necesito, ¿cierto? Necesito ácido fólico, ya lo habíamos dicho en alguna ocasión, necesito vitamina B12, necesito hierro. Estos tres componentes son los principales para la formación de glóbulos rojos en la médula ósea.
Cuando falla cualquiera de estos, entonces vamos a tener anemia. Y mucho peor si fallan 2 vitaminas de estas. A esto se acompaña obviamente acá la eritropoyetina, se acompaña también la vitamina C como ácido ascórbico, ¿ya? Pero lo que quiero que sepan es que cuando faltan uno de estos dos, entonces acá directamente mi médula ósea se va a ver comprometida. Dentro de las particularidades del ácido fólico es de que sus reservas son bastante escasas. Esto significa que dejo yo de consumir por 3 semanas ácido fólico y ya voy a tener una disminución significativa en mi organismo. Este otro dato que les pongo acá es que el ácido fólico se destruye por el calor y la luz y se pierden con la cocción entre 50 y 95 grados. Quiere decir que cuando yo agarro y pongo a hervir verduras, listo, legumbres, en agua hirviendo, simplemente le estoy quitando todas las propiedades del ácido fólico que están presentes en esas verduras. Obtendrán otras vitaminas, pero ácido fólico no las van a tener porque la cocción mayor a 50-95 grados hace que se pierda esta propiedad del ácido fólico. Entonces, este tipo de verduras, por eso es mejor aconsejable consumirlas crudas. Los nutricionistas recomiendan 3 verduras cocidas un día, al otro día cruda, cocida, cruda, así de forma interdiaria. Entonces, miren este metabolismo que tiene. El ácido fólico ingresa al organismo como poliglutamato, ¿ya? Y en el intestino es absorbido como monoglutamato. Se absorbe directamente en el duodeno y en la primera porción del yeyuno. ¿Sabe quién más se absorbe en el duodeno? Habíamos hablado del hierro, ¿cierto? Entonces aquí ya saben que el hierro y el ácido fólico se absorben en el mismo lugar. Entonces miren acá, cuando a través de los vegetales ingresa el ácido fólico como poliglutamato y acá en el duodeno se absorbe, ya como monoglutamato, ya esa absorción como monoglutamato se va a llamar metiltetrahidrofolato. Grábense ese nombre. Se va a llamar metiltetrahidrofolato. Este metiltetrahidrofolato va a pasar dentro de la célula. Y dentro de las células se va a encargar como mecanismo intermedio la vitamina B12. Miren qué interesante. La vitamina B12 va a sacar este grupo metil para que la homocisteína se convierta en metionina por una parte y para que este grupo que se desmetiló de metiltetrahidrofolato se convierta en tetrahidrofolato directamente. Y esta es la forma activa del ácido fólico. La forma activa para que se vaya a producir finalmente dentro de las células el ADN. Una vez se produce todo el material genético acá dentro de la célula, de tetrahidrofolato se van a ir reduciendo a dihidrofolato, gracias a la dihidrofolato reductasa. Y cuando el dihidrofolato reductasa agarra y se queda solamente como dihidrofolato y capta nuevamente otra molécula de dihidrofolato, entonces estas dos moléculas juntas se van a convertir en tetrahidrofolato y de esa manera vamos a tener una suficiente cantidad para poder estar activo en la producción de ADN constantemente. Pero cuando yo dejo de dar aporte acá de ácido fólico, entonces este metiltetrahidrofolato va a quedar, aumentado y la forma como se va a manifestar va a ser en que la homocisteína no va a poder convertirse en metionina y es por esa razón que se dice que un marcador indirecto del déficit de ácido fólico o de vitamina B12 es el aumento de la homocisteína. ¿Listo? Aquí vamos a ir explicándolo nuevamente. A veces suele un poco confuso todo esto. Ingresa el ácido fólico a través de los vegetales verdes como poliglutamato, se absorben como monoglutamato
y acá tiene el nombre de metiltetrahidrofolato. Ingresa a la célula y gracias a la vitamina B12 se saca este grupo metil para que la homocisteína se convierta en metionina y a su vez este solamente quede como tetrahidrofolato, que es la forma activa para la producción de ADN. Y acá gracias a la dihidrofolato reductasa, ¿no es cierto?, es de que se va a convertir en dihidrofolato. Si yo agarro dos moléculas de dihidrofolato, entonces se vuelven a convertir en tetrahidrofolato y de esa manera va a haber suficiente sustrato constante para que se vaya a producir el ADN. Ojo con este detalle, la vitamina B12 y el ácido fólico interfieren en la producción del ADN de todas las células del organismo. No solamente con los glóbulos rojos, sino también con los glóbulos blancos, sino también con las plaquetas. Eso también grábenselo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo vitamina B12, ¿no es cierto? Y no tengo ácido fólico o tengo poca cantidad de ácido fólico, llego hasta acá, no tengo vitamina B12 y entonces lo que se va a retener más es la homocisteína. Por eso es que este puede ser una de las pruebas que me pueda decir de que puede haber un déficit o de vitamina B12 o de ácido fólico. Cualquiera de los dos puede estar relacionado. ¿Ya? Entonces no olvidar que la forma de tetrahidrofolato es la forma activa del ácido fólico. Aquí volvemos exactamente a lo mismo, el ácido fólico como folato ingresa al organismo, ¿no es cierto?, como metiltetrahidrofolato. Este metiltetrahidrofolato, ¿no es cierto?, gracias a la acción de la vitamina B12, listo, gracias a la acción de la vitamina B12 se va a desmetilar y a sacarse la desmetilización va a hacer de que la homocisteína se convierta en metionina. Entonces ya esta metilación alcanzó, ¿no es cierto?, para dar lugar a la formación del ADN en ese sentido. La función principal de todo esto, no se olviden que es la formación del ADN. Entonces, por lo tanto, cuando yo no tengo ácido fólico o vitamina B12, entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Una disminución en la producción del ADN. Esta es la única anemia que está relacionada a la producción del ADN. Dentro de las causas están los trastornos congénitos, como déficit de las enzimas que emplean los folatos, déficit de la metiltetrahidrofolato reductasa o la dihidrofolato reductasa, o malformaciones congénitas, ingesta insuficiente como dieta inadecuada, o ingesta de vegetales, los que no les gustan las verduras, el alcoholismo, la hemodiálisis crónica, por eso se da suplementación, en los casos de hiperconsumo, como en el embarazo, anemia hemolítica, lactancia, infancia, adolescencia, hemólisis crónica, crecimiento, psoriasis, recambio celular aumentado, en los casos de quemadura, traumatismo, mala absorción, entonces aquí está la esclerosis tropical, enfermedad celíaca, Crohn, o las que son inducidas por medicamentos. Y ojo con esto de acá, los que bloquean el dihidrofolato reductasa, principalmente está el metotrexato, de ahí que en aquellos pacientes que son lúpicos y tienen artritis reumatoidea, se les debe dar suplementación adicional de ácido fólico, ya que de por sí el metotrexate bloquea la dihidrofolato reductasa y de esa forma no permite que haya más sustrato para la formación de dos moléculas de hidrofolato y que se forme el tetrahidrofolato y de esa forma haya más cantidad de ADN y terminan teniendo anemias macrocíticas. Importantísimo esto, ya inhibición de la hidrofolato reductasa. Antimetabolitos análogos de las purinas, talaciatoprina, inhibición de la síntesis de nucleoproteínas, mucho más dentro ya encajado del ADN es esto, el fenobarbital, ¿ya? Y los anticonceptivos orales y el alcohol. Entonces, los niños y los alcohólicos por malnutrición tienen disminución del ácido fólico,
la gestante y hemólisis crónica por mayor utilización, los anticonvulsivantes como la fenitoína también por dificultades en la absorción, o inhibidores de hidrofolato reductasa, principalmente acá el metotrexato. Habitualmente el metotrexate, como habíamos dicho, tiene pocas reservas, 10 a 12 microgramos, es cortísimo la reserva, es poquito, tiene un margen bastante estrecho. Significa que si en 3 semanas no consumo, voy a tener una deficiencia. Y dependiendo de la edad, yo puedo tener alteraciones. Puedo tener alteraciones como son estas en personas mayores de 60 años que se suelen presentar, ¿ya? Si está embarazada, por ejemplo, voy a tener una alteración en la formación del tubo neural, por una parte. Y por otra parte, si es en personas ancianas voy a tener problemas relacionados a las mucosas, resequedad de la mucosa oral, resequedad de la mucosa gástrica digestiva y resequedad de la mucosa vaginal. Y esto es importantísimo tomar en cuenta esto. Los síntomas generales son de una anemia con palidez cutánea, mucosa, anorexia, ¿listo? Puede haber ligera ictericia de las conjuntivas y tegumentos, pero lo más relacionado va a estar relacionado a las mucosas. Epitelio vaginal, tracto urinario, digestivo o oral, como les acabo de mencionar. Las abuelitas, sobre todo, muchas veces se quejan de resequedad vaginal o picor. Y cuando le hacemos un hemograma, vemos que tienen anemias macrocíticas. Entonces, están asociados habitualmente con este tipo de anemias megaloblásticas. En cambio, la vitamina B12, por una parte, se absorbe en el ilion terminal. Sus requerimientos son de 2 microgramos día. Y miren la cantidad de depósitos que tiene. 2 a 5 miligramos. El margen es mucho más amplio en relación a 10 a 12 microgramos. Su audio, por favor. En relación a 10 a 12 microgramos que tienes en el ácido fólico, aquí tienes 2 a 5 miligramos. Tienes más cantidad, por lo tanto tus reservas van a tardar en tener carencia. Habíamos dicho que por el ácido fólico lo encuentras en los vegetales, sin embargo la vitamina B12 habitualmente lo encuentras en las proteínas de origen animal. Otro dato importante es que pierden su presencia a altas temperaturas y sobre todo con la presencia de ¿qué? De vitamina C. ¿Esto qué significa? De que si yo agarro y pongo complejo B más vitamina C, ¿ya? Altas temperaturas en presencia de vitamina C significa que cuando mezclo las dos y está el suero colgando y veo que ingresa por la ventana demasiada luz, ¿listo? Entonces ese frasco de cera amarillo se va volviendo blanco y pierde su funcionalidad. Al final no estás pasando ninguna de las dos situaciones. Bien, ¿qué es lo que pasa fisiopatológicamente con la vitamina B12? Cuando ingresa, vamos a hacer de cuenta a través de una carne, en la saliva ya tenemos una proteína que se llama proteína R. Esta proteína R va a ingresar junto con esa carne dentro del estómago y en el estómago se va a asociar esta carne, ¿listo? Que está asociada a la proteína, principalmente la cianocobalamina, y lo que va a ocurrir es que gracias a los ácidos en el estómago va a ocurrir una proteólisis, en primer lugar. Esta proteólisis lo que va a hacer es que directamente se saque a la proteína R y esta proteína R inicialmente va a hacer de que se una al factor intrínseco. Y en ese sentido, cuando ya están en la unión prepilórica, agarran esta proteína R, va a captar, esta proteína R que quedó libre acá, va a captar sales biliares y va a hacer que se una nuevamente a la cianocobalamina. Quiere decir de que aquí, en estas circunstancias, la proteína R va unida a los ácidos biliares junto con la cianocobalamina
que son como análogos. En este sentido, acá el factor intrínseco todavía no es transportado. Aquí intentó transportarse, pero nuevamente acá la proteína R se unió a la cianocobalamina. Entonces lo que ocurre es de que acá sí, gracias a la producción de las enzimas pancreáticas, es lo que ya se libera a la proteína R que estaba cargando la cianocobalamina y aquí hace que se una el factor intrínseco con la cianocobalamina. Y cuando se une el factor intrínseco con la cianocobalamina, que es la vitamina B12, este lo va a transportar hacia el hilo. Y cuando llega el hilio van a haber hartos receptores, como ven acá, van a haber hartos receptores para la cianocobalamina con el factor intrínseco. Entonces eso aquí lo estamos viendo como en el enterocito, ¿ya? Entonces de esa manera agarra y se libera del factor intrínseco, se libera la cianocobalamina. Y esta cianocobalamina va a ser transportada a través de la transcobalamina 2, va a transportar a la cianocobalamina. ¿Listo? Y de esa manera van a formar un complejo, ambos, cianocobalamina, transcobalamina. Y nuevamente va a hacer una recirculación. Y cuando hace esa recirculación enterohepática, nuevamente lo hace con el afán de crear nuevamente unión con las sales biliares y nuevamente aportar proteína R y sales biliares para la nueva cianocobalamina que está ingresando a través de la proteína. De esa forma se va a lograr tener un círculo o un mecanismo de feedback todo el tiempo positivo para que no falte cianocobalamina en el organismo. Primero proteólisis en el estómago, luego la unión de la proteína R con los ácidos biliares y la cianocobalamina, luego gracias a las acciones enzimáticas hidrolizantes pancreáticas se sale la proteína R y se unen ahí la cianocobalamina con el factor intrínseco y lo transportan hacia el enterocito del ilion y de ahí comienza la transcobalamina a transportarlo. Lo transportan la célula para que ocurra todo el mecanismo con el ácido fólico y por otra parte vuelve a recircular para que pase todo este mecanismo. ¿Listo? Entonces, dentro de las causas hay causas congénitas como déficit del factor intrínseco, déficit de la transcobalamina o déficit de la proteína R. Ingesta insuficiente, como en los vegetarianos estrictos, lactantes de madres vegetarianas, dietas muy pobres en proteínas animales, situaciones de hiperconsumo, embarazo, neoplasia, hipertiroidismo, parásitos como Dipilobotrium o causas medicamentosas también, el alcohol sobre todo, absorciones defectuosas. Entonces, ¿qué problemas defectuosos puede haber cuando hay ausencia del factor intrínseco? Si hay deficiencia del factor intrínseco, entonces no va a haber transporte de la vitamina B12. Si no hay transporte de la vitamina B12, hay poca materia prima para la formación de glóbulos rojos y por lo tanto va a terminar en anemia. Entonces, a este tipo de anemia habitualmente se lo llama anemia perniciosa, que es la causa autoinmune por deficiencia de factor intrínseco. Hay anticuerpos contra el factor intrínseco. O desórdenes mixtos, enfermedades post-gastrectomía, derivaciones gástricas o desórdenes intestinales, sobrecrecimiento bacteriano, Zollinger-Ellison, o alteraciones directamente relacionadas a resecciones del ilio o poca superficie de absorción en esos niveles. Entonces, miren, en relación al factor intrínseco, agarra, ingresa la vitamina B12 y en las células parietales, que es toda esta de acá, ¿qué es lo que va a producir? El factor intrínseco. Este factor intrínseco, pues bueno, se va a unir a la vitamina B12 finalmente, ¿listo? Y lo va a transportar al hilo. Eso es habitualmente lo que ocurre. Pero sin embargo, si hubiera un fenómeno autoinmune donde este ataca directamente a la célula parietal y produce anticuerpos contra el factor intrínseco, pues directamente ya no hay factor intrínseco que transporte esta vitamina B12 y termina habiendo una anemia
perniciosa. Entonces, cuando comprendemos todo esto, de que si no tengo ácido fólico, no tengo vitamina B12, pues entonces no va a haber materia prima para la formación del ADN. Significa todo este mecanismo de que cuando yo en la médula ósea normalmente estoy produciendo acá mis glóbulos rojos a través primero de los progenitores, luego agarro y entro a la fase de precursores, ¿cierto? Y finalmente a la célula sanguínea. Y sigo todo un esquema. Y resulta que para que logre formarse finalmente aquí un glóbulo rojo, ya es otro el nivel. Tengo que llegar a vencer todo este proceso, ¿cierto? Y todo este proceso habitualmente necesito todo el tiempo, necesito hierro, ácido fólico y vitamina B12. Entonces, en este sentido, lo que ocurre es de que aquí tengo buena materia prima, buena materia prima, buena materia prima, y de repente, ¡pum!, acá se cortó, se acabó. Se acabó el ácido fólico, se acabó la vitamina B12, y me quedé en una fase de precursor. Y los precursores tienen habitualmente el sufijo blasto. Y todos estos blastos lo que van a hacer es volverse aquí a la médula ósea y acumularse. Se acumulan tanto, ¿cierto? Se acumulan tanto que finalmente suelen dar una insuficiencia medular y afectan toda la hematopoiesis posteriormente. Afectan toda la hematopoiesis y no solamente van a afectar en primera instancia a la producción de glóbulos rojos, no se va a producir acá glóbulos rojos, solo algunos van a lograr pasar y producirse. Entonces, finalmente, como está lleno de precursores blastos, entonces van a haber hartos megaloblastos, glóbulos rojos grandes precursores, ¿ya? Precursores de los glóbulos rojos, mejor dicho. Llega a infiltrarse todo, que no solamente compromete los glóbulos rojos, sino también los glóbulos blancos, y también compromete finalmente las plaquetas. Es por eso que habitualmente en las anemias megaloblásticas por una diseritropoiesis suele también haber una pancitopenia como otros de sus mecanismos. ¿Ya? Y de ahí es donde viene el famoso término. El famoso término viene de que en las anemias megaloblásticas hay una alteración en la formación del ADN para producir este ácido fólico y vitamina B12. ¿Ya? Normalmente cuando va creciendo la célula en el centro, en su núcleo, está esperando todo el tiempo que llegue más materia prima y no llega, y sigue creciendo la célula y el núcleo queda chiquito. Entonces a eso se llama una disociación núcleo-citoplasma, que es otro de los sellos distintivos en las anemias megaloblásticas. ¿Ya? Entonces, el principal distintivo de importancia de acá también es de que hay una disminución en la multiplicación celular en el citoplasma que creció y el núcleo que se achicó, ¿ya? Entonces, hay un asincronismo o disociación también llamado núcleo-citoplasma. Entonces, estas anemias megaloblásticas se caracterizan o son resultados de una síntesis interrumpida del ADN. ¿Ok? Síntesis interrumpida del ADN. Entonces, miren acá su núcleo tiene una forma, ¿no es cierto? Y el citoplasma otra. Está más chico en relación al glóbulo rojo como tal, que está grande. Entonces, lo que suelen ocasionar es una anemia macrocítica hiporregenerativa con leucopenia y trombocitopenia. Se afecta la hematopoiesis de forma general, ¿ya? ¿Y cómo es que esto se va produciendo? Se produce pues una eritropoiesis ineficaz, ya que no es capaz de lograr formar glóbulos rojos. Cuando no logra producirse la suficiente cantidad, significa que es ineficaz esa eritropoiesis. Y por otro lado, hay que comprender que al tener una muerte exagerada de los progenitores hemáticos se libera exceso de protoporfirina y biliverdina, y por lo tanto va a haber una bilirrubina indirecta aumentada con deshidrogenasa láctica.
Entonces ya vamos sumando varios parámetros, varios rasgos que tienen los pacientes con anemia megaloblástica. Hasta aquí vamos diciendo que en primer lugar tiene un volumen corpuscular mayor a 100. En segundo lugar que hay megaloblastos. En tercer lugar que hay una disociación núcleo-citoplasma. En cuarto lugar que hay ictericia resultado de la muerte exagerada de estos progenitores hemáticos. ¿Y cómo es de que hay más muerte exagerada? Hay en los libros, en algunos artículos, el término de que hay una hemólisis intramedular. En realidad, las hemólisis, para que tengan término de hemólisis, tienen que haber elevada cantidad de reticulocitos, como vimos en el gráfico primero. Las hemólisis se acompañan habitualmente de un aumento de los reticulocitos. No es que sea en realidad una hemólisis como tal, pero tiene el aspecto de una hemólisis. ¿Ya? Entonces, en estos casos, las anemias megaloblásticas no son en realidad hemólisis en ciencia cierta porque tus reticulocitos están bajos porque estás acumulado de tantos precursores en la médula ósea. Tiene el mismo marcador hemolítico, pero no es una anemia hemolítica como tal. Y hay alta incidencia en ancianos. Miren, entonces dentro de las anemias hemolíticas, el 95% se deben a disminución de la cobalamina y el ácido fólico. A estos se llaman anemias megaloblásticas agudas y que también pueden deberse a algunos fármacos o errores innatos de metabolismo sin explicación. Nuevamente, miren, la disociación núcleo-citoplásmica es una de las características más distintivas. Un glóbulo rojo acá normal y aquí un glóbulo rojo totalmente crecido con una alteración en su núcleo que es más chico en relación a su citoplasma. Aquí hay dos elementos más, la hematopoiesis ineficaz y la deficiencia de la vitamina B12 y ácido fólico. Cuando yo dejo de comer carnes que tienen vitamina B12 y agoto mi reserva, tienen que pasar aproximadamente 3 a 4 años para que se vea esta carencia. Y habitualmente tienen una triada que es la palidez flavínica, la glositis y la parestesia. Interviene el mecanismo neurológico con la vitamina B12. Y un dato que es característico que ustedes tienen que saber, el grado de afectación neurológica no está en relación con la severidad de la anemia. Hay pacientes que tienen hemoglobina de 10 y tienen mucho compromiso neurológico. Hay pacientes que tienen hemoglobina de 6 y tienen poco compromiso neurológico. No está en relación. Entonces van desde desmielinizaciones continuas, difusas y progresivas de los cordones dorsales de la médula ósea. Y estos pueden ser leves, moderados o severos. Van los síntomas leves desde parestesia, ya con afectación de los nervios periféricos, como las polineuropatías, ¿listo? Y afectaciones moderadas ya se acompaña de paresias y marchas inestables, donde el signo del Romberg suele ser positivo, hace que ponga sus manos a la misma altura de su hombro, que cierre los ojos durante 15 segundos y van a ver cómo se tambalea ese paciente. Entonces, hay una marcha inestable por afectación acá ya de los cordones posteriores. Este es un grado avanzado de afectación. Y en los casos graves ya no hay solo paresia acentuada, sino que hay espasticidad y ataxia. Puede haber Babinski, hiperreflexia, etc. ¿Y cómo es que se produce esto? Habitualmente los síntomas neurológicos se producen porque naturalmente cuando yo tengo la L-metilmalonil-CoA en mi neurona, este va a hacer que se convierta en succinil-CoA y este sea el transmisor del impulso nervioso. Esto lo hago cuando tengo vitamina B12. Favorece esta transmisión del impulso. Pero si yo no tengo vitamina B12, ¿no es cierto? Entonces no se va a transmitir de forma adecuada el impulso y es por eso que van a aparecer esa manifestación neurológica. Y la cianocobalamina suele ser, ¿no es cierto? Por su disminución, lo que ocasiona es un acúmulo de la metilmalonil-CoA y este suele ser un tóxico neuronal. Entonces, para saber exactamente si el déficit es de vitamina B12, se debería pedir un estudio que es muy importante que se llama ácido metilmalónico. Este es el sello distintivo ya no tanto para dosificar vitamina B12, sino para
verlo de una forma más clara a través de la dosificación de ácido metilmalónico. Digo, si mi ácido metilmalónico está elevado, pues el déficit es de vitamina B12 pura. Si mi homocisteína está elevada, puede ser de ácido fólico principalmente y menos de vitamina B12. Con los dos juntos, y si ambos, el ácido metilmalónico y la homocisteína están elevadas, pues anemia megaloblástica clavada. Otras manifestaciones neurológicas, puede haber demencia, psicosis, esquizofrenia, somnolencia, coma, perversión del gusto, olfato, la visión, disfunción vesical, impotencia, hipotensión ortostática, pérdida de la agudeza visual, etc. Cuando hay una combinación de déficit tanto de vitamina B12 y ácido fólico, aquí puede aparecer lo que es la glositis, la cheilitis y diarrea, cualquiera de las tres. ¿Ya? Cuando es déficit de vitamina B12 directamente es manifestación pura neurológica. ¿Ya? O puede estar asociado a procesos autoinmunes, como les mencioné, la anemia perniciosa. Otra de las características distintivas, aparte de encontrar megaloblastos en sangre periférica, es de que encuentro los neutrófilos hipersegmentados, los cuerpos de Howell-Holly, también si se acuerdan. La pancitopenia, que es característica también en estos casos. Hacer las pruebas de biopsia de yeyuno, pruebas de absorción, tránsito intestinal, como que ya cayó un poquito atrás, ¿ya? El diagnóstico, entonces, nuevamente, en el hemograma, megaloblastos, anemia normocítica normocrómica, cuerpo de Howell-Holly, pancitopenia, aumento de hidrogenasa láctica, de la bilirrubina indirecta, y como les mencioné, ácido metilmalónico igual a déficit de vitamina B12, homocisteína aumentada, o déficit de vitamina B12 o ácido fólico. Entonces, es mucho más específico solicitar estos laboratorios. Antes se realizaba la prueba de Schilling, donde se intentaba ver la disminución de los niveles de vitamina B12 y si eran menos de 100 estaba el diagnóstico. Le inyectabas vitamina B12 directamente y veía realmente si se absorbía o no esa vitamina B12. Entonces hoy resulta más práctico directamente hacer estos marcadores, ácido metilmalónico o homocisteína. La forma de tratamiento de la vitamina B12 es el esquema habitualmente. De forma intramuscular tiene 3 fases. La primera con 1000 microgramos día por 2 semanas. Luego de las 2 semanas, 1000 microgramos semanal hasta que normalice el hematocrito. En un promedio de 4 semanas ocurre esto. Y finalmente se dan 1000 microgramos mensuales por 6 meses. Y si el cuadro es neurológico, 1000 microgramos día por 6 meses. Y si es una anemia perniciosa, como tiene un componente autoinmune, entonces se da mensual de por